Hoy nos acompaña la periodista Luisa García Telles, quien estudió aquí y ahora también enseña aquí. Nos contará un poco sobre su paso por estas aulas y su experiencia como periodista de investigación. Luisa estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado en varios proyectos como periodista de investigación. Algunos de estos proyectos son Panama Papers, Swiss Leaks y fue la periodista líder en AFP Fondos Sin Retorno de IEDL Reporteros. En el 2017 publica su primer libro, Háblame de tus fuentes, donde 20 periodistas le brindan mayores luces sobre este tema, a veces complejo para los periodistas. En el 2018 viaja a Londres a hacer una maestría en contabilidad, organización e institución en el London School of Economics. Entre el 2020 y 2021, codirige como periodista independiente el ambicioso proyecto ¿A dónde va mi pensión?, donde investiga el sistema de pensiones de las AFP, que se encuentran en 9 países en América Latina. Ha sido nominada y ganadora de varios premios internacionales. Sin embargo, ¿A dónde va mi pensión?, la ha hecho acreedora de premios como Trace Prize for Investigative Reporting por la Foundation Trace, Journalistic Excellence Award por la Inter-American Press Association y fue finalista en el Breakthrough Journalism Runner-Up Award por Pulitzer Center on Crisis Reporting. Bienvenida, profesora Luisa. Gracias, Cintia. Un gusto estar contigo. Yo quería empezar por sus inicios y usted empezó siendo estudiante de periodismo, pero al mismo tiempo estudiaba literatura en la Universidad San Marcos. Sí. ¿En qué momento decide concentrarse únicamente en el periodismo y dejar la literatura? La literatura para mí fue un camino de estudiante, básicamente. San Marcos fue un espacio muy lindo para conocer más mi país, para llegar a lecturas muy interesantes, pero verdaderamente yo nunca ejercí la literatura. Fue en un curso aquí mismo en la facultad que me di cuenta que me interesaba mucho el periodismo de investigación. Recuerdo Fuentes y Estructuras del Estado, que también debes haberlo llevado. Una de las lecturas principales era Técnicas de Investigación de Daniel Santoro, y recuerdo con mucho cariño ese libro porque fue ahí, entre sus líneas, que me di cuenta que me interesaba bastante la investigación. Supe que existía esa especialidad, desde ahí busqué ese camino. Pero sí terminó con la carrera de literatura. La acabé, gracias por la pregunta, porque me costó muchísimo. Ya ejercía el periodismo, hacía investigaciones, IEDL Reporteros y a la vez cursaba mis últimos ciclos de literatura. Esa carrera la hice en 8 años y sí, cuando la acabé fue básicamente porque creo que se merecía la misma carrera. Tantas personas que me habían acompañado y ayudado para poder hacer el camino a la par, digamos, de periodismo y literatura, y sí, la concluí. Mientras fue estudiante de periodismo en esta universidad, ¿qué es lo que más le gustó de la carrera? ¿Guarda algún recuerdo especial de su tiempo como estudiante de periodismo? Sí, claro, un montón. A veces, digamos, no siempre encontramos nuestro punto favorito de la carrera en las aulas de la universidad, pero en mi caso, así sucedió aquí. Fue en un curso de periodismo especializado que yo me di cuenta a través de una tarea que nos dieron, hacer un reportaje, que me llamaban mucho la atención los reportajes que estaban en el ámbito económico, pero que investigaban abusos de poder con los consumidores de productos financieros. Suena quizás un poco largo, pero desde ese momento, que era mi último año en la carrera, he tenido muy claro que eso es lo que me gusta y he tratado de hacer lo mejor buscando dónde puedo especializarme más y más en esos temas, ¿no? Mientras leía sobre su trabajo y su experiencia, encontré un artículo en Somos Periodismo del 2017, donde indicaba que no quería enfocarse en el periodismo político de corrupción, que es lo que la mayoría tiene en mente cuando habla de periodismo, que quería dedicarse más al periodismo o investigar sobre aquello que afecta directamente la vida de las personas. ¿Qué le impulsó a enfocarse en eso? Primero, porque no sentía yo una afinidad con las tramas políticas. Creo que es muy importante, sí, estar informado y ser consciente de en qué contexto estás parado, pero más allá de eso no era mucho una especialidad de mi interés. Sentía más la inclinación por los otros temas económicos y cercanos a los consumidores, ¿no? A los ciudadanos, o a lo que nosotros podemos contratar, una tarjeta de crédito, una hipoteca, las pensiones mismas, aunque suelen estar un poco más alejadas del día a día, pero sí afectan nuestra economía. Y es ahí cuando decide investigar y empezar a investigar sobre
sobre este tipo de temas, fraudes de corporaciones y todo eso? Me empieza a interesar, empiezo a darme cuenta de que no tengo los conocimientos necesarios todavía para hacerlo, pero ahí donde los temas parecen un poquito más enigmáticos es donde más siento como ahí el interés. Claro. Entonces sí, me fui dando cuenta que necesitaba un nivel de conocimiento técnico. Y es por ello que decide hacer la maestría que realiza en London School of Economics de contabilidad, organizaciones e instituciones. La realiza porque sabía que quería enfocarse en este tipo de fraudes corporativos, o fue la maestría la que le impulsa luego seguir investigando sobre esos temas. La verdad es que escogí la maestría pensando en lo que me podía aportar para investigar después. Entonces, digamos que sí, la escogí muy conscientemente. Uno nunca sabe a ciencia cierta qué es lo que se va a topar ya estando ahí cursando los contenidos, pero sí fue muy útil. Mis compañeros eran básicamente o administradores de empresa o economistas o abogados. Yo era la única periodista en un grupo de más de 40 personas. Claro, cuando yo les contaba por qué estaba siguiendo esa maestría era entre que les parecía interesante o quizás no lo terminaban de entender. Para mí fue un año de mucho aprendizaje, ¿no? Porque finalmente esas personas, la mayoría, su objetivo era trabajar en un banco de inversión o trabajar en una de las Big Four, de las grandes consultoras en tributación. Y entonces eran justamente el tipo de entidades que yo en algún momento querría investigar. Entonces era muy divertido conocer también la parte humana detrás de esas historias, de esos anhelos, de esos objetivos, de un grupo de personas tan diferente a mí. Sí, entonces fue una época de mucho aprendizaje. Usted inició en prensa, en medio escrito, en IDL Reporteros. Sí, en IDL Reporteros hice mis prácticas y me quedé algunos años colaborando, haciendo investigaciones. Entonces era escrito, pero en línea. Según reportes de periodismo, los diarios impresos y los digitales están dominados por editores hombres. ¿Alguna vez se ha sentido en desventaja en algún medio de comunicación por ser mujer? ¿O alguna vez ha perdido o siente que ha perdido algún tema que quería investigar porque prefirieron dárselo a un hombre, a un colega hombre? No, la verdad es que no lo he sentido, pero sí aún incluso creo que los espacios de periodismo necesitan más editoras. Creo que todavía están muy copados solamente por varones en los puestos de editores, de directores. Probablemente, aunque no he revisado un estudio al respecto, pero probablemente es una situación más de medios tradicionales, y creo, es una hipótesis, que esto se puede deber a que la organización o la estructura de los medios tradicionales tienden a ser mucho más verticales, ¿no? Los que están en línea, los que son nativos digitales, ya nacen con una lógica de la horizontalidad que trae el internet y tal. Entonces puede arrancar desde ahí. Acabo de venir de una experiencia muy, muy bonita, que fue hacer una beca de un mes en un medio gigante que es Bloomberg News. Estuve haciendo pasé este mes en el equipo de investigaciones que tiene alrededor de 34 personas. Por ejemplo, allí justo voy a mencionar un factor negativo dentro de la gran mayoría que fueron tremendamente positivos, pero tu pregunta justo me hace notar de que todos los editores eran varones, no había mujeres. Entonces creo que no es una cuestión local, creo que es una cuestión global. Lo que sí también creo es que en los medios independientes nativos digitales hay buena presencia femenina. Acá en Perú, buena parte de los medios nativos digitales han sido fundados por mujeres, así que quizás, nuevamente, pueda tener que ver con la estructura de los medios más tradicionales, periódicos o compañías que han existido previos al internet. ¿Cuáles fueron las dificultades por las que pasó cuando empezó a trabajar como periodista? ¿Considera que ahora un estudiante a punto de graduarse tendría las mismas dificultades? Creo que a veces uno mismo se construye las dificultades y a veces uno piensa que las únicas fuentes que importan son el típico político, asesor de un congresista, el congresista. Sufríamos un poco más para darnos cuenta
de que valía la pena buscar fuentes que realmente teníamos acceso quizás fácil, pero estábamos un poco más acostumbrados a buscar la típica fuente política. Creo que eso ya no es tan recurrente, entonces creo que ese obstáculo ya está sorteado de alguna manera. Otras dificultades, la tecnología yo creo que ha allanado mucho el camino, así que seguro aquellas dificultades que ya no recuerdo en este minuto ya deben de estar solucionando como muchos pequeños baches. Las redes sociales yo creo que ahora han marcado una diferencia en la rapidez, en el acceso, en el alcance que uno puede tener a personas que quizás antes era más difícil de lograr entrevistar y acceder. Después de todo este tiempo, ¿le gustaría agregar algo a su libro Háblame de tus fuentes? Me gustaría hacer una actualización cada 10 años. Es un sueño un poco loco que tengo, porque cuando lo publiqué tenía yo 26 años. Entonces, en ese momento sentía que el tema era muy urgente, ya tenía alumnos y veía que tenían muchas dudas al momento de interactuar por primera vez con sus entrevistados, cómo solicitar la entrevista y tantas otras dificultades que se presentan en la interacción con las personas. Entonces sí sentía que era urgente, pero a la vez me preguntaba, ¿qué puede decir una periodista de 26 años? Obviamente mi respuesta inmediata era, no eres solo tú, son 20 personas que están compartiendo su aprendizaje. Y está tu reflexión, la conexión que has hecho de cada anécdota que ellos te han compartido, y sin duda creo que tienen muchas conclusiones valiosas el libro, y creo que puede ser muy útil para sobre todo estudiantes que puedan visitar el libro. Pero sí creo que esto de hacer una reedición cada 10 años es un poco para hacer un autoanálisis de qué de nuevo puedo tener yo para traer al tema, para analizar sobre el tema y también para entrevistar a más gente sobre ese tema. Como un tema infinito. Siento que a mis 36 tendré algo nuevo que aportar, a mis 46, a mis 56 y así. ¿A dónde va mi pensión? Inició con solo 2 países. Posteriormente descubren que el problema de la AFP afecta a más países, 9 en total, y se requirió una logística mayor. ¿Nos podría contar sobre el proceso para realizar aquella investigación y si necesitó con la colaboración de alguna institución? Sí, a dónde va mi pensión sí inició con 2 países, pero con la conciencia desde el inicio de que este tema involucraba 9. Entonces fue todo un trabajo que probablemente fue de las partes más bonitas de buscar aliados en distintos países. Este proyecto lo hice con una amiga que quiero mucho, que es Lilia Saúl, ella es de México, y ella no nos conocíamos en absoluto. Ella también tenía justo esa preocupación, esa curiosidad de qué están haciendo con el dinero de las pensiones en mi país, ¿no? Su país, México, es el que ha acumulado la mayor cantidad de fondos de pensiones, es como el que tiene la bolsa más grande de dinero. De hecho, tiene más de la mitad de la bolsa de dinero de estos 9 países. Entonces era realmente una gran pregunta. Lamentablemente, en el caso de México, seguimos peleando por la transparencia de estas inversiones. Empezamos en el 2019 a solicitar esta información y ahora, 4 años después, seguimos felizmente con pasos positivos que nos hacen creer que sí vamos a llegar pronto a la data y poder analizarla y compartirla y hacer nuevos reportajes a partir de la data de México. Y en cuanto a los compañeros en los otros países, pues fue genial compartir con ellos, ¿no? Porque era un poco compañeros como de muy buena onda, de mucho aportar al espíritu del proyecto, que era un proyecto independiente. No teníamos ninguna institución detrás que nos respalde, no la tuvimos hasta el final. Sí tuvimos 2 grants por vía concursos, pero digamos no teníamos un medio que sea como el host de la investigación. Entonces fue muy bonito sentir el apoyo de estos reporteros que la verdad se involucraron la buena onda y por el propósito y por el objetivo obviamente del proyecto periodístico. ¿Qué tan importante es recibir ese tipo de grants para realizar investigaciones independientes? Básico. Y es hermoso que estén disponibles porque en este caso fue primero un grant que conseguimos vía concurso en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en el 2019. Ofrecían un grant
que lo patrocinaba la Open Society para investigaciones cross-border transnacionales. Y entonces pues enviamos la propuesta, luego pasamos como a la fase de los finalistas y viajamos para poder exponer ante un jurado la propuesta, y finalmente quedamos entre los dos proyectos que sí alcanzaban financiamiento. Eso fue el primer grant que tuvimos. Luego tuvimos otro muy importante. De hecho, sin este no habríamos podido concluir el proyecto. Fue un grant del Pulitzer Center on Crisis Reporting de Washington, y también vía concurso. Y lo bueno de estos concursos de ambos es que podían postularse periodistas independientes. No había la exigencia ni el requisito de que fuesen medios constituidos los que postularan. Y eso es genial porque realmente hace muy horizontal las oportunidades, ¿no? También fue a través del concurso, el envío de las propuestas, luego una entrevista y ya, finalmente logramos ese grant. ¿Cree que habría podido hacer esa investigación con un medio local? Solo financiado por un medio local, no lo creo. No, posiblemente ese medio local, si es que estuviera familiarizado con el tema de los grants y de las postulaciones, también habría pensado en postular. Entonces sí, creo que estos grants son muy importantes, indispensables. ¿Y qué dificultades encontró al trabajar con periodistas de otros países? Enfrentamos una gran dificultad que fue el COVID-19, porque justo conseguimos el primer financiamiento al cierre del 2019 y en el 2020 ya todos tenían una agenda muy distinta. Entonces fue muy difícil avanzar durante el 2020 y era absolutamente entendible porque como periodista y en los medios mismos tenían una agenda muy distinta, urgente. Periodismo de salud era la prioridad. Entonces eso fue un gran bache, pero en medio del 2020 conseguimos el segundo grant, entonces eso a la vez fue un impulso y un compromiso para lograr la publicación finalmente en el 2021. ¿Qué le recomendaría a un estudiante de periodismo que está a punto de graduarse y quiere iniciarse en el periodismo de investigación? La ley de transparencia. Creo que puede ser una muy buena amiga y les puede dar muchas exclusivas, mucho material único para poder ofrecer algo que no esté ya servido en la mesa. Entonces, primero como la perspectiva de mirar qué no están mirando los otros. La ley de transparencia en ese propósito puede ser una gran amiga porque puedes hacer esas preguntas, no solo del quehacer de entidades públicas, también puedes conectar con esos reguladores que estén a cargo de las entidades financieras. Entonces, de alguna manera, la ley de transparencia te ayuda a llegar a data importante sobre los actores privados de todas maneras. Y no solo hablando en términos de licitaciones y de qué compañías ganan licitaciones, sino puedes mirar otros aspectos del vínculo de los actores privados con las personas en general. Justo le iba a preguntar por Bloomberg News, pero ya nos contó qué estuvo haciendo. Pero ¿cómo así llega a ese proyecto o a ese lugar? A través de una beca del Centro Internacional para Periodistas, el ICFJ, que es una organización que les recomiendo mucho visitar su página web porque tiene muchos recursos y realmente no solo se centra en promocionar las iniciativas que ellos tienen, sino las iniciativas que otras organizaciones a nivel internacional tienen. Entonces, por ejemplo, tienen un boletín que te muestra las oportunidades para periodistas cada mes. Entonces, es una herramienta que solamente necesitan visitar como las redes sociales o suscribirse para recibir este boletín. Y la ICFJ hace todos los años un llamado a una beca que implica pasar un mes en un medio americano y tener otras 2 semanas de capacitaciones en talleres de distintos temas. Entonces, como parte de esa beca, fue que pasé esta temporada en la unidad de investigación de Bloomberg News. ¿Qué otras investigaciones le gustaría realizar en el futuro? Me encantaría ahondar mucho más en el tema de créditos, distintos tipos de créditos, analizar coyunturas también,
como el tema de la pandemia, cómo afectaron las condiciones de los créditos, pero coyunturas parecidas que en el futuro puedan presentarse. Ojalá no una pandemia, pero sí. No. Digamos, ¿cómo se comportan en momentos de crisis las entidades financieras? ¿Cómo reaccionan? Porque ahí puedes sacar lo mejor o lo peor, ¿no? Entonces, esos contextos me parecen especialmente urgentes de que alguien pueda revisarlos, chequearlos. Yo sé que créditos quizás suena como algo extremadamente específico, pero la verdad es que no, es un mundo en sí mismo. Ya he estado en pensiones 10 años, entonces quizás ya quiero moverme un poco sin dejarlo completamente de lado, pero sí creo que ya estaría lista para saltar a otra cosa. Bueno, ¿alguna recomendación final que le gustaría hacer? Gracias a la facultad, a los profesores, a la formación, a las oportunidades que dan también a los exalumnos para poder convertirse luego en docentes. Este es un espacio muy bonito para aprender, para cuestionar, para conocer gente de distintas especialidades y para encontrar la vocación. Así que en mi caso estoy muy agradecida a los profes, a los cursos, a la facultad, porque siento que aquí yo supe que quería hacer periodismo, que me gustaba incluso más que la literatura y exactamente qué camino quería empezar. Así que gracias a la facultad. Gracias, profesora Luisa. Hemos terminado la entrevista con la profesora Luisa García Telles y quería invitarlos a todos a que visiten la página de Somos Periodismo y que también visiten las redes sociales para que puedan ver esta entrevista y otras más. Hasta pronto.